Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62. Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62. Una mirada que nos enseña. Una mirada que nos enseña. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, fíjese bien, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, bendecimos este momento, Señor. Háblanos, que a eso hemos venido. Habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Una mirada que nos enseña. Quiero preguntarle, ¿qué se imagina usted cuando pasó lo que acabamos de leer? Cuando ese momento cuando el Señor fija la mirada en Pedro, ¿qué habrá pasado por la mente de él? Posiblemente pasaron 3 años. En esos segundos en la mente de Pedro pasaron 3 años de haber estado con el Señor. Pasó una película en milisegundos en su mente. Todo lo que Jesús le enseñó, todo lo que él vio de Jesús. 3 años de formación del mejor maestro. 3 años de haber escuchado predicaciones de él, de haber escuchado tanto mensaje, de haber visto tanto milagro por el Señor. Esa mirada, mis amados hermanos, que el Señor puso en Pedro, dice allí, salió fuera y lloró amargamente. Pedro tenía una personalidad impulsiva, tenía una personalidad intemperante, tenía hasta cierto punto un grado de orgullo, por decir algo. Y es que esa parte de Pedro el Señor estaba también formando. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que cuando él iba a ascender, necesitaba de Pedro, necesitaba de ese discípulo, porque también tenía un liderazgo y necesitaba también enseñarle a Pedro un aspecto muy importante, y era el ser humilde. El discípulo Pedro era pescador, ese era su oficio, ese era su trabajo, de eso comía Pedro. Pero ahora el Señor lo había llamado ahora a su ministerio y necesitaba arreglar algunas cosas. Por eso el título de esta mañana: una mirada que nos enseña. Vamos por favor a Mateo capítulo 16 y versículo 21. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Hermanos, los ojos de Dios están sobre nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y déjeme preguntarle, ¿qué es lo que el Señor le va a enseñar a usted? Mateo capítulo 16, versículo 21, 22 y 23.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí está Pedro intentando saber más que Dios. Aquí está Pedro intentando darle un consejo a Jesús. Aquí está Pedro intentando decirle: Señor, a mí me parece que no hagas eso, Jesús. Mira lo que estás diciendo. Mejor quédate callado y no lo hagas. Pero vea usted que las palabras en este momento de Cristo entran en conflicto con las opiniones de Pedro. Las palabras de Jesús entraron en conflicto con las opiniones personales de Pedro. Hermano, ¿será que nosotros estamos peleando con el Señor y diciéndole: Señor, me parece que eso no es así? Me parece que existe una mejor manera de hacer las cosas. Y nosotros comenzamos a lidiar con la palabra de Dios. Comenzamos nosotros a dudar muchas veces. Comenzamos nosotros a decir: yo creo que esto no debe interpretarse así, yo creo que esto se refiere a otra cosa. Porque nos cuesta obedecer a las palabras y los mandamientos de Dios. Y el final de todo eso es que vamos a llorar amargamente. Si Dios habla en nuestras vidas, si Dios continuamente nos está enseñando, continuamente nos está instruyendo, es para nuestro beneficio, es para nuestro bienestar. Nunca jamás el Señor quiere que nuestras lágrimas sean lágrimas de dolor. Él siempre habla a tiempo para evitarnos fracasos, para evitarnos llantos, para evitarnos cualquier cosa. Siempre habla a tiempo. Pero nosotros venimos y entramos en conflicto con la palabra de Dios, y ese es un grave error. Los planes de Dios ya están hechos. Los planes de Dios ya están trazados, ya están dichos por Él. Nosotros solamente tenemos que creerlos y que obedecerlos. Nosotros no tenemos por qué andarle diciendo al Señor una sugerencia. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Y esta fue una de las cosas que sucedía con Pedro, y que Jesús dijo: voy a arreglar esto en tu vida. Tienes que aprender, Pedro, a ser humilde, a escuchar. Tienes, Pedro, que aprender a obedecer mis estatutos. Pedro, quizás lo que te estoy enseñando para ti no tiene una lógica, para ti quizás no tenga una razón de ser, pero así es. Hermanos, hay momentos en nuestra vida que lo que sucede en nosotros no tiene una lógica. No tiene un porqué y usted no encuentra la explicación. Y de pronto venimos nosotros y le reclamamos a Dios de esas cosas. Y entonces el primer aspecto en que debemos trabajar es que los discípulos deben responder con obediencia a la palabra de Dios. Nunca se oponga a Dios y nunca le reclame. Aunque posiblemente alguien dirá: pero yo tengo cómo reclamarle. Yo considero que no. Yo considero que no tenemos esa licencia, no tenemos ese permiso para hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede? En la medida que nosotros hacemos eso, estamos creando en nosotros un aspecto de orgullo espiritual. Estamos creando en nosotros una barrera para que el Señor nos hable. Estamos creando en nosotros una barrera para que el Señor nos aconseje.
Hermanos, si eso está sucediendo en nuestra vida, debemos trabajarlo. La palabra escrita, la palabra revelada verbalmente por nuestro Dios ha sido para nuestro provecho. Las escrituras están para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, no están para cuestionarlas. Las escrituras, mis amados hermanos, Dios las dejó, Dios así lo quiso, para nuestra edificación espiritual, para nuestra madurez espiritual. Quizás el Señor vaya a trabajar en nuestra vida este aspecto de la humildad, el aspecto del orgullo. Y el Señor habla a tiempo y nos dice, corregí eso que no está bien. Porque si lo corrijo yo, te va a doler. Porque si yo lo comienzo a hacer, vas a llorar. Mire, Dios nos da esa opción. Dios nos da esa alternativa de que nosotros estemos continuamente en su palabra. La palabra de Dios está llena de mucho consejo que nos previene de muchos errores. Pero también está la otra alternativa, que Él sea quien enderece sus pasos, pero eso casi siempre lleva dolor. Eso casi siempre duele. Vayamos por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Perdón, Juan 13:5. Juan 13:5. Juan capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, Pedro, no tendrás parte conmigo. Aquí vemos otro aspecto donde Pedro no estaba de acuerdo con la palabra que Jesús estaba hablando. No, Señor, tú no me vas a lavar a mí, no me vas a tocar. Y siempre Jesús le respondía con una reprimenda a Pedro, pero que esa reprimenda llevaba una enseñanza. Cuando usted no esté de acuerdo con lo que Dios dice, Dios lo va a reprender. Solo Él tiene esa capacidad y esa autoridad. Siempre lo va a hacer y siempre le va a dar una enseñanza. Lo lastimoso de nosotros es que tenemos que ir a las consecuencias para entender. Tenemos que llegar hasta lo último para entender. Tenemos que llegar hasta el final, hasta el fondo, ¿verdad?, del abismo para comprender. Ahora sí vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Aquí vamos a ver cuál fue el error que Pedro cometió. Mateo capítulo 26. Versículo 35. Mateo 26, 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Había un área que Pedro dijo, aquí nunca voy a fallarte, Señor. Jamás, en cualquier otra, pero aquí nunca. En cualquier otra me puedo deslizar, en cualquier otra me puedo desviar, pero aquí jamás, Señor. Jamás te voy a negar. Y dice ahí, vea, y si tengo que morir por ti, lo voy a hacer. Lo primero que hizo usted. Lo primero que hizo, Pedro cometió ese error. Hermano, cuidado con aquellas cosas, cuidado con aquellas áreas en las cuales usted diga, no, esto nunca lo voy a hacer. No, aquí jamás. Qué barbaridad el hermano lo que vino a hacer. La hermana lo que vino a cometer, qué barbaridad, mucho cuidado. Porque en la medida que hablamos de esta manera arrogante, de esta manera
apresurada, nosotros mañana podemos estar acá. Y Pedro precisamente eso fue lo que hizo. Pedro le dijo: Señor, que me lleven, que me hagan lo que me hagan, pero no te voy a negar. Y lo negó 3 veces. Ahora, de esto se acordó Pedro también, solo con la mirada que su Señor le hizo. ¿Se imagina usted esa mirada que le decía a Pedro? ¿Te acordás, Pedro, cuando me dijiste que no me ibas a negar? ¿Te acordás, Pedro, que me dijiste que ibas a poner tu vida? Hermano, esa mirada está en nosotros 24 horas, 7 días de la semana. Cuando usted cometió el error, ahí está esa mirada que le recuerda: ¿qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con la alabanza del domingo que me decía que me ibas a adorar en todo tiempo y aún en la dificultad? Y es que, ¿verdad que en la dificultad es bien difícil? O al revés, ¿verdad? En la abundancia es bien difícil, nos olvidamos del Señor, de las promesas que le hicimos. Cuando eso suceda, tenga por seguro que el Señor va a fijar su mirada en usted y se lo va a recordar. ¿Le va a recordar a usted todas las promesas que le hizo? Hay un canto, ¿verdad?, que dice: nada me apartará de ti, Señor. Pero cosas sencillas nos apartan, cosas ínfimas nos hacen olvidar al Señor. Entonces esa área estaba trabajando Jesús en Pedro. Hay una mirada del Señor que a usted le va a enseñar mucho. La mirada de Jesús a usted le va a enseñar esas cosas que faltan mejorar en su vida y que no están bien. Quizá usted en su agonía le prometió a Dios, en su agonía le dijo: Señor, hoy voy a ser una persona diferente, hoy sí, Señor, voy a leer mi Biblia todos los días, hoy sí, Señor, vas a ver en mí una persona diferente. Pasó una semana y después de ahí ya no ocurrió. Dios va a tratar con usted y va a llegar hasta donde llegó Pedro: llorar amargamente. Ahora, ese llanto va con una enseñanza. Dios no es para acabar a nadie, sino que es para recordarnos a nosotros lo que le hemos prometido. Siempre Dios nos enseña, siempre Dios saca algo bueno de esas lágrimas. Y Él también llora. Él también se entristece por nuestro mal proceder, por nuestro mal caminar. Él también llora. Vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 6. Aquí encontramos a otro Pedro, ya después de esas lágrimas, después de esa enseñanza. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Pedro ya había entendido la lección. Aquí Pedro había entendido que al Señor no se le cuestiona. Aquí Pedro había entendido que al Señor se le obedece. ¿Por qué? Porque cuando estaba con Jesús, Pedro pensaba que Jesús había venido a libertar a Israel de las manos de Roma. Eso pensaba Pedro y dijo: ya no vamos a pagar impuestos, ya no vamos a ser esclavos. Eso había entendido Pedro. Ahora ve el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mis hermanos, es la idea que ahora Pedro tenía de Jesús. Esta era ya la enseñanza que él había aprendido. Después de esas lágrimas, después de ese momento duro, después de ese trago amargo que Pedro pasó, ahora está escribiendo y dice en esta carta:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, estar bajo las manos de Dios, de ahí usted no se va a escapar. De ahí usted no se va a salir. De ahí usted no va a hacer lo que usted quiere. Que si se va a tardar, que si cosas que Dios había destinado en poco tiempo a nosotros nos va a tardar mucho tiempo, esa es otra cosa. Que si algunos van a aprender la lección rápido, que si algunos van a aprender la lección por más tiempo, pero esa es decisión suya. Hermano, hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar, que hay que aprender. A Pedro le enseñó a ser humilde. A Pedro le enseñó que las órdenes del Señor se escuchan y se obedecen. ¿Qué le va a enseñar Dios a usted esta semana? ¿Cuál es aquella promesa que usted no le ha cumplido a Dios? ¿Cuál es aquella área en su vida que no está bien? Hermano, Dios habla a tiempo. Dios habla antes. Porque no nos quiere ver llorar. Porque no quiere que nos metamos a ese problema. Pero de igual manera, si usted quiere hacerlo, Él lo va a dejar que lo haga. Claro, las lágrimas, llegar a ese momento siempre duele. Llegar a tocar fondo, como decimos por ahí, siempre duele. Una mirada que nos enseña. Comencé diciéndole que Jesús había desafiado a Pedro con esa mirada, pero lo había hecho madurar también. Dios nos desafía, pero también nos va a hacer madurar. Y aun lo malo que nosotros cometimos o vayamos a cometer, Él lo va a usar para bien también. Que no iba a ser la mejor manera, claro, pero también lo va a usar. Hermano, Dios quiere que seamos personas humildes, pero humildes de a de veras. Humildes de a de veras. Yo creo que esta palabra es una de las que más cuesta cumplirla en nuestra vida. Porque a esta carne no nos gusta que nos enseñen, a esta carne no nos gusta que nos reprendan, que nos aconsejen, no nos gusta. ¿Y sabe qué? Dios va a usar a la persona que usted menos se imagina para enseñarle. Y eso duele más. Dios va a mandar a aquella persona a decirle algo que usted hubiera preferido que venga otro. Dios va a usar a esa persona para darle una buena enseñanza. Dios así actúa. A veces nosotros queremos decirle al Señor: si me vas a hablar, Señor, háblame con fulano o mengano. Desde ya le digo, no lo va a hacer. Porque el Señor dice: lo vil del mundo utiliza a Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. Dios utiliza lo débil para enseñarnos a nosotros. Para terminar, ¿está usted poniendo trabas a la obra de Dios con su actitud? Con nuestra actitud, ¿estamos nosotros impidiendo que la obra de Dios siga? ¿Que la obra de Dios crezca? ¿O será que es posible que usted diga: no, hermano, fíjese que yo considero que todo está bien conmigo, permítame que sea Dios quien se lo muestre? Y le aseguro que va a encontrar algo que no está bien. Porque nosotros quizás no queremos verlo, pero el Señor nos va a decir: sí hay algo. Hermanos, el Señor quiere
mirarnos y el Señor quiere enseñarnos algo en esta semana. Esté atento a la palabra de Dios, abra sus ojos y abra sus oídos. Dele un buen aplauso al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, buen Dios, porque quizás nosotros no queremos ver, no queremos entender, no queremos obedecer. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos como iglesia a escucharte, a no contender contigo, Señor, a no pretender entender más que tú, Señor. Danos esa humildad. Queremos nosotros empezar a cambiar esa actitud. No queremos llorar amargamente, Señor, no queremos llegar hasta las últimas consecuencias. Padre, te pido por aquel hermano, por aquella hermana que está en ese momento difícil, que quizás no está bien contigo, para que le ayudes. No es fácil. Quizás no haya una salida, quizás no haya una dirección, quizás no haya cómo hacer. Padre, tú eres toda misericordia, tú eres todo amor. Ayúdale a cambiar, ayúdale a ser mejor persona, ayúdale a ser mejor cristiano. Y si aquí hay una persona que no está contigo, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo quien le hable, quien le ministre esta mañana y que le haga ver la necesidad que él tiene de tu perdón. Padre, bendice esta iglesia, bendice a estas familias. Llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.